interesante. Hoy vamos a platicar acerca del acompañamiento terapéutico, sobre todo para familiares de discapacitados. Y nos acompaña la licenciada Carolina Castañeda del Río. Es una persona muy preparada, es una licenciada en psicología. Carolina, bienvenida. Me da mucho gusto tenerte aquí. Gracias, María. Y bueno, realmente nos interesa mucho que nos visite gente de alto nivel. Y Carolina es una persona que se ha dedicado a estudiar, es una persona que ya no nada más cuenta con la licenciatura en psicología, sino también con una especialidad en terapia familiar sistémica, y ahorita está estudiando la maestría, ¿me repites el nombre? En Ciencias del Comportamiento. En Ciencias del Comportamiento. Entonces, algo muy interesante que ella está preparándose para podernos orientar a todos nosotros, y que aceptó de muy buena manera visitarnos aquí en el canal. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a ti, Mariana. Bueno, Caro, creo que hay una experiencia amplia que tienes al respecto del acompañamiento de familiares que tienen discapacidad. ¿Cómo se ha ido construyendo esta experiencia en ti? Bueno, terminando la carrera, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón. Estuve ahí trabajando 5 años y medio, y pues lo que hacía ahí era precisamente acompañar a los papás de niños de 0 a 4 años que tenían o tienen alguna discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidades son las discapacidades que tú estuviste ahí vivenciando? Pues de todo, desde prematurez, que no es considerada una discapacidad, sino como un tratamiento preventivo, parálisis cerebral, síndrome de Down, síndromes genéticos, malformaciones, de todo tipo, cualquier discapacidad neuromusculoesquelética. Ok. Y bueno, me imagino que durante este tiempo que estuviste ahí, estuviste observando el sufrimiento de los padres o ese proceso de adaptación a una situación que a lo mejor no esperaban. Así es, los acompañamos en todo el proceso, son diferentes etapas, cada familia tiene su propio estilo de enfrentar la discapacidad, su propio tiempo, y pues sí, estamos ahí acompañándolos en un proceso doloroso y que finalmente en muchos de los casos se vuelve un proceso trascendental o victorioso. Claro. Bueno, a ver, este proceso, ¿cómo se empieza a dar ese acompañamiento al proceso? Mejor dicho, una persona, vamos a suponer que tiene un hijo que nace con una discapacidad, no tiene la cultura, me imagino, de buscar a alguien que lo acompañe, simplemente vive su dolor o vive el impacto que le representa esta situación. Tú como psicóloga, por ejemplo, ¿cómo abordas ese tipo de circunstancias o situaciones? Bueno, en primer lugar es conociendo a la familia. Nosotros pues estamos como muy entrenados para escuchar. Entonces es hablar en general de la familia, preguntas pues cómo es la familia, cómo se constituye, cómo vive su vida cotidiana, y después vas entrando en el tema de la discapacidad, ¿no? Cómo ha afectado a su vida cotidiana la discapacidad, cómo lo tomaron, cuál fue su reacción, etcétera. Y ya van platicando esto poco a poquito, y de ahí vamos nosotros haciendo como un semblante, ¿no? ¿Qué pensaban antes de la discapacidad y qué piensan ahora que la están viviendo? Y de ahí vamos derivando diferentes citas, pero sí es algo difícil, la verdad es que las personas no están acostumbradas a hablar de las cuestiones que les duelen, y es difícil que una persona vaya por iniciativa propia a buscar un acompañamiento, como bien lo decías, tenía que ser a través de una institución que tuviera el servicio incluso obligatorio de psicología para que las personas acudieran. La verdad es que si sin vivir eso es difícil pedir ir a terapia, pues mucho más cuando vives una situación como esas. Claro, y fíjate que me gusta mucho la palabra acompañamiento porque, bueno, tú sabes perfectamente que cuando le hablas a una persona de ir al psicólogo o de ir al terapeuta, de inmediato sale la falta de cultura, de decir, pues ni que estuviera loco, ¿verdad? Cuando en realidad es un acompañamiento lo que va a recibir la persona con respecto a un proceso que decida llevar a cabo, en donde la persona psicóloga o terapeuta no te va a decir qué hacer, te va a acompañar para que tú decidas qué hacer. Pero en este caso de discapacidad creo que se aumenta el grado de dificultad, ¿no? Claro. ¿Cómo ves a los papás? ¿Quién acepta un poco más la discapacidad, el hombre o la mujer? ¿O en tu experiencia esto se da igual? Pues no, la verdad sí es diferente porque el tipo de enfrentamiento es distinto. Normalmente y culturalmente se asigna la responsabilidad del cuidado de la persona con discapacidad a la mujer, y en este caso a la mamá. Entonces, como la mamá es la que está más en compañía con el niño o con la persona con discapacidad, pues tiene que enfrentarse cotidianamente a muchas más cosas. Por ejemplo, salir a la calle,
las miradas de la gente, las preguntas, ir a terapia, informarse. A ella es a la que le dan las noticias. Entonces desde el hospital no nace el niño y a ver qué pase la mamá. Y entonces se le da la noticia a la mamá. Entonces desde el principio la mamá se enfrenta más y por lo tanto va avanzando incluso más rápido a veces que el papá. El papá tiende más a evadir. Es una tendencia, no sucede en todos los casos, pero pues está trabajando o se refugia mucho pues en la soledad, además le cuesta más trabajo decir lo que siente y lo que piensa en relación con eso, entonces sí hay más tendencia a la evasión en el hombre y más, lo más común es culpa y tristeza en la mujer. Claro, esa culpa nace también de falta de información, o es una culpa real o es una culpa neurótica. Pues mira, de las dos. Hay una culpa normal hasta cierto punto del mismo proceso de duelo que están enfrentando, pero también hay una culpa que está fortalecida por la sociedad, una culpa en la que los papás de la mamá o la sociedad o los familiares políticos le dicen es que se me hace que tú no te cuidaste muy bien en tu embarazo o seguramente tú hiciste algo o es un castigo de Dios, entonces ahí se va fortaleciendo este sentimiento de culpa. A veces los mismos médicos, ay señora, pues ¿qué tomó? ¿No? Claro. Pues qué hizo mal, aunque pues sabemos que no es así y hay médicos que tampoco lo hacen, pero se refuerza socialmente. Y entonces este proceso se va haciendo cada vez, vamos, más culposo, es más difícil que lo puedan ir sacando adelante porque a lo mejor no pueden obtener resultados rápidos, inmediatos en una terapia física, claro. Y entonces esto se va extendiendo, me imagino. Así es, porque bueno, a pesar de los esfuerzos que a veces realizan, si la discapacidad es muy severa, y por mucho que rehabiliten y hagan ejercicios y la mamá vaya y haga todo lo que se le indica, y a veces hasta sobreestimulados están los pacientes, y aún así no avanza por la misma condición del paciente, entonces llega ese pensamiento de, híjole, es que no estoy haciendo lo suficiente. Además, las mujeres y las mamás somos muy tendientes ¿no? Como a asumir esa responsabilidad y se puede convertir en culpa. Claro. Bueno, hay como 1000 preguntas, pero ahorita se me ocurre preguntarte en esta parte que tú hablabas del duelo, y sabemos que el duelo pues es un proceso en donde a lo mejor pudiéramos mencionarlo en 5 etapas y sabemos que no se van a vivir en orden, ¿no? Pero claro, hablando, no sé, de la negación y luego que viene el enojo, y luego que viene a lo mejor una especie de negociación y luego viene a lo mejor la depresión y luego la aceptación, que bueno fuera que se viviera tal cual en estas partes, ¿verdad? Ajá. Pero que no se vive así. Vamos abordando, si te parece bien, desde la negación. ¿Cómo acompañar a alguien que está en la negación? Bueno, mira, desde que llegan a un proceso de rehabilitación ya hay cierto grado de aceptación. Entonces, partiendo de ahí, también nosotros como especialistas tenemos que rescatar lo positivo de la familia. Si ya está ahí pidiendo una ayuda, es que ya tiene un grado de aceptación, aunque todavía le falta muchísimo. Bien. Entonces es saber, desde preguntar si saben o no el diagnóstico, qué tanto la persona pregunta y quiere comprender el diagnóstico. Y no es tanto saberse el nombre técnico, sino poder explicar qué es lo que tiene tu hijo. Una vez que tú ya lo puedes decir, ya le pones un nombre, ya le pones, pues es una discapacidad, es una parálisis cerebral, síndrome de Down. Ahí hay un grado de aceptación. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? Pues preguntándole a ver qué es lo que tiene tu hijo, qué te han dicho y ayudar a la persona que lo exprese. Claro. Y ver a lo mejor sus reacciones a la hora de irlo platicando. Sus expectativas también. Bueno, ¿y tú qué esperas de tu niño? ¿Qué esperas que logre? Y ahí vamos viendo si sus expectativas son irreales o son reales en relación con el diagnóstico médico. Claro. Estás diciendo cosas muy interesantes porque, bueno, sabemos que cuando se acercan a una institución es porque ya pasaron ese, o por lo menos un brinquito, un pasito, como dices tú, en donde ya hay un poquito más de aceptación, ya no está totalmente la negación. Sin embargo, la negación pudiera darse en el nacimiento, en el momento que se da la discapacidad, porque a lo mejor no todas son de nacimiento, y en ese momento entonces a lo mejor la persona está precisamente en el proceso de negación porque le cuesta trabajo ver esa realidad, ¿no? Ya claro, cuando da el pasito de que alguien le dijo que podía ir a algún lugar, entonces ya empieza a superarlo.